En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te alabamos y te bendecimos, Señor, te glorificamos. Te pido que nos des la luz de tu Santo Espíritu, para que quienes, mis hermanos y hermanas, van a entrar al estudio de este momento, de este paso del Apocalipsis, el ángel que escribe a la iglesia de Filadelfia, nos ayude a convertir nuestra vida, a descubrir nuestra historia, poder leerla con los ojos tuyos, con la fe. Ayúdanos, danos el don de tu Santo Espíritu y que podamos abrir por él nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Que si hoy escuchamos tu voz, no se endurezca nuestro corazón. En manos de la Santísima Virgen María, que ha escuchado al Espíritu Santo, que nosotros como ella podamos también escuchar. El ángel de la iglesia de Filadelfia escribe: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Conozco tu conducta. Mira, he abierto ante ti una puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no has renegado de mi nombre. He decidido poner en tus manos a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos mentirosos que se proclaman judíos sin serlo. Yo haré que vayan a postrarse delante de tus pies, para que sepan que yo te he amado. Ya que has preservado mi recomendación de ser paciente, también yo te preservaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero, para probar a los habitantes de la tierra. Vengo pronto. Mantén con firmeza lo que tienes, para que nadie te arrebate tu corona. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y ya no saldrá de allí, y grabaré en él el nombre de mi Dios. La nueva Jerusalén que baja del cielo, enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Después de escrutar, orar esta palabra, que te invito a hacerlo, con esta luz, esta guía, estos videos de acompañamiento que queremos hacer en tu vida, especialmente para que podamos conocer la obra maravillosa del Apocalipsis, revelación, que no es un libro que nos anuncia las catástrofes del fin del mundo, que muchas veces te puede suscitar a ti temor o rechazo, y por eso no te acercas a estudiarlo, a conocerlo. Es al contrario, este libro nos revela a Jesucristo, el único Señor, el que nos muestra al Padre, porque solo por Él conocemos al Padre, en el Espíritu Santo. Nos ha dado el Espíritu Santo, o sea, a Jesucristo. Por tanto, nos revela el reino de Dios.
Por lo mismo es para este momento actual de tu historia, o sea, para ti, en este instante. No es para después, es para ti, en esta hora de tu vida, para iluminar toda tu historia, o sea, dar el sentido de tu vida. Cuando se vaya desglosando, abriendo cada vez más el libro del Apocalipsis en tu corazón y en tu mente, descubrirás la maravilla de este rostro de Cristo que aparece en tu vida, que se te da a conocer, que se te entrega, el reino de Dios. Entonces no es que anuncie las catástrofes del fin del mundo, no, es la revelación de Jesucristo que te da el sentido, la finalidad del mundo. ¿Para qué existes? ¿Para qué has nacido? ¿Qué es lo que debes hacer con tu existencia? ¿Cuál es el recorrido de tu historia? ¿Dónde y cómo encuentras el sentido de tu vida? ¿Cómo puedes ser plenamente feliz? Cada uno de los videos que te estamos ofreciendo tienen esta finalidad: descubrirte que el Apocalipsis es la obra, don de Dios, que por San Juan, el apóstol, se nos revela el camino de nuestra máxima felicidad. Y siguiendo hoy la carta a Filadelfia, pues debemos conocer que esta ciudad ha sido fundada por el nombre que lleva, por Átalo II Filadelfo. De ahí viene su nombre. Es una ciudad ubicada a 60 kilómetros de Sardes. Y aquí en ella, si seguimos el texto tal cual, nos habla en el versículo 7, nos dice que esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David. Aquí la clave, hay unas palabras clave. La puerta, en este momento, la llave de David, la puerta, el templo, la custodia, el nombre, que son palabras signo que nos ayudan a comprender para qué nos revela Dios en esta carta nuestra existencia. Cristo es definido en esta carta a Filadelfia como la llave de David, o sea, como el que tiene el poder de la llave. Es una imagen tomada del libro de Isaías, que guarda también como la responsabilidad de aquel que tenía la responsabilidad, el poder, digamos así, en el palacio de David, el reino de Judá. Todo está significado allí en la llave. O sea, tenía la responsabilidad de la llave. Si él abre, nadie puede cerrar. Si él cierra, nadie puede abrir. Y eso lo encuentras en el libro, en el profeta Isaías, en el capítulo 22, versículo 22. Jesucristo, que es el objetivo del libro, mostrarte a Jesucristo, es el que tiene la llave del reino de los cielos. Solo por él podemos comenzar a vivir, entrar a vivir el reino de Dios. Él es el que tiene la llave para entrar en el reino. Y si entras en el reino, eres feliz, porque las relaciones del reino son las relaciones que nos han transmitido la experiencia profunda del amor de Jesucristo al Padre, las nuevas relaciones entre nosotros. Vivir el reino de Dios es distinto a vivir el reino del mundo. El reino del mundo es calculador, individualista, egoísta y prima el yo. El reino de Dios se abandona en la voluntad de Dios. Cree en la voluntad de Dios, hace la voluntad de Dios, porque haciendo la voluntad de Dios se vive el cielo.
Y si se vive el cielo haciendo la voluntad de Dios, no hay individualismo, ni hay egoísmo, hay donación de sí mismo. El reino de Dios es un donarse, es un vaciarse de dentro. No es llenarse de cosas, ni de apetitos, ni de pensamientos, ni de deseos. Es todo lo contrario el reino de Dios. Es salir de mí mismo, vaciarme de las cosas, vaciarme de los apegos, vaciarme de mí mismo. Es decir, de ese yo que está ahí, que se pone por encima y que caracteriza el reino del mundo, el yo. En cambio, en el reino de Dios, el yo decrece, desaparece, muere para que aparezca Él, Jesucristo, y aparece la cruz. Por eso Él es el único que tiene la llave, porque es que el que ha vencido la muerte. En la cruz, Jesucristo nos ha dado la liberación total de nuestros pecados. Éramos nosotros los que teníamos que haber subido a la cruz, hermanos, pero Él lo ha hecho por nosotros, en el lugar de nosotros. En sus llagas hemos sido curados, en su sangre hemos sido purificados. Se ha cumplido la palabra: derramaré sobre ustedes un agua pura que los purificará de todas sus inmundicias e idolatrías, los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Todo esto nos hace entender a Jesucristo, el que tiene la llave de David. Por eso aparece aquí el texto, aparece: Él abre, nadie puede cerrar. Si Él cierra, nadie puede abrir. Y es bueno que tengamos presente cuando Jesús le comienda a Pedro: te doy las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Aquí ya hay un anuncio gozoso, pascual, de resurrección. El enemigo, Satanás, aquella tribulación causada por el enemigo de Dios, no tiene poder. Eso debe quedar con mucha fuerza en nosotros. No tiene poder sobre nosotros. Es Jesucristo que ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte y lo ha vencido amando. Por eso la segunda figura que aparece en el siguiente versículo: conozco tu conducta, mira, he abierto ante ti una puerta. La imagen de la puerta. ¿Qué significa esta imagen de la puerta? La iglesia de Filadelfia es una iglesia pequeña. ¿Qué significa? Que son pocos hermanos que han creído en Cristo. Por tanto, es una iglesia que, por ser pequeña, en medio de toda esta ciudad de Filadelfia, es frágil. Es frágil. Por eso dice aquí la palabra. Dice, esta puerta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra. Aquí nos quedamos en esta frase: aunque tienes poco poder. O sea, es una iglesia pequeña, de pocos miembros. Es como un restico, una semilla que comienza a brotar, como aquel tronco de Jesé. O sea, el resto de Israel. Ahora el nuevo resto de Israel, que es la iglesia. Pero aunque tiene poco poder, o sea, aunque es pequeña, estos hermanos han sido fuertes, han sido fieles, y ante tantas tentaciones que han tenido, no han sucumbido, no se han dejado manchar sus vestidos. Entonces este pequeño grupo recibe una fuerza y un anuncio de Dios en Cristo impresionante. Dice: ustedes, aunque son poquitos, han permanecido fieles. Y aparece un verbo del cual en el versículo 10, es impresionante en el versículo 10 cómo maneja el verbo terrein, que es en griego, y que dice, mira cómo dice el texto: ya que has preservado mi recomendación de ser paciente,
también yo te preservaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los habitantes de la tierra. Aquí maneja un verbo que tiene que ver con conservar, custodiar, observar. Aunque ha sido una iglesia pequeña, en medio de la tribulación, ha conservado la palabra de Dios y la ha custodiado, es decir, la ha cumplido, se ha aferrado a esa palabra y la ha observado fielmente. El que sigue mis preceptos me ama, nos ha dicho el Señor. Y como ha hecho esto, ahora el Señor le dice: yo te preservaré, yo te custodiaré como este tesoro en las manos. Un anuncio bellísimo, que nos cae muy bien a nosotros, hermanos, porque para eso es que llega este texto, para que tú y yo entendamos que también en medio de nuestras tentaciones, que son muchísimas, miles de tentaciones tenemos diariamente. La tentación más fuerte que nos han anunciado las otras cartas, la idolatría, la prostitución, que es el confiar y poner la confianza en otros dioses. Si somos fieles, Cristo mismo nos custodiará, nos conservará, nos protegerá. Pero esa es la certeza, ese es el anuncio. Ahora, la llamada es a ser fieles, fieles. Y en esa fidelidad aparece ese gozo del ser protegidos por Cristo mismo. Si me confiesas delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre del cielo. Y aparece otro sentido de la puerta. La puerta sería esta misma comunidad, pero con un carácter muy especial, el carácter misionero. Es fuerte lo que dice esta palabra, cuando dice: he decidido. Escucha, en el versículo, aquí aparece un versículo que es el versículo 9, y mira lo que dice: he decidido poner en tus manos a algunos de la sinagoga de Satanás, de esos mentirosos que se proclaman judíos sin serlo. ¿Qué significa ese versículo, hermanos? Es fabuloso, es muy lindo y muy precioso, digamos así, escuchar ese texto, porque es Cristo que le está diciendo: yo pondré en tus manos a estos hebreos que, si al principio me han perseguido, porque ha sido la persecución más fuerte al inicio, la de los mismos judíos, los celos de los judíos, ahora los pondré en tus manos. O sea, esta comunidad de Filadelfia comenzó a ser como una comunidad signo, que fue comenzando a atraer a los mismos hebreos que no creían, que por eso perseguían a la misma iglesia católica. Esta entrega significa que muchos se postraron ante la misma iglesia de estos nuevos creyentes en Cristo para reconocer la primacía, el señorío de Cristo en la historia. Y así se ha dado un paso a la conversión. Esa es la llamada para nosotros, que nosotros seamos una iglesia signo, y que muchos que son de otros pueblos, también aquellos que han estado al calor de la hoguera en la iglesia, pero que se han alejado, que han caído en otras confesiones, por nuestro testimonio de amor, por nuestra vida de fidelidad, nuestra certeza en Cristo, resultan otra vez regresando a la iglesia y no perdiendo los sacramentos, la Eucaristía como centro. El dolor que a mí me da es que, claro, pierden los sacramentos, que es la fuerza del amor de Dios para vivir. Pero aquí esta noticia nos alegra. ¿Por qué? Porque van llegando de nuevo a reconocer la primacía, y que fuera de la iglesia no hay salvación, como nos lo dice la Lumen Gentium. Significa que quien ha conocido, esa frase significa que quien ha conocido
la palabra de Dios, quien ha conocido a Cristo, realmente no es capaz de encontrar salvación en otro lugar. Porque Cristo no hay otro bajo el cielo que sea el que garantice la liberación del pecado y de la muerte. Y hay una expresión bellísima: porque estos van a reconocer que yo te he amado. Que yo te he amado. Así nos sentimos con una iglesia capaz de sentirse amada y de dar el amor porque se siente amada. Ya que has preservado mis recomendaciones, o sea, has cuidado mi palabra, por eso yo te haré fiel y te haré capaz de superar la prueba cuando ella llegue. Ser fieles en medio de la tribulación. Y nos da un anuncio impresionante: vengo pronto. Aquí está la segunda venida del Señor, la parusía. Ahora en este tiempo empezamos el Adviento y es la segunda venida del Señor y la primera venida del Señor en la Navidad. Vengo pronto. Por eso le dice a la iglesia de Filadelfia, que es a nosotros ahora: mantén con firmeza lo que tienes para que nadie te arrebate tu corona. Aquí ya le anuncia a la iglesia que la fidelidad le produce ese tesoro, la corona de la vida, el ser inscritos en el libro de la vida, las acciones que Dios tiene para el libro de la vida. O sea, no rechazar el amor de Dios, porque quien lo rechaza termina en el lago de fuego, que es el infierno, el no poder conocer ni experimentar el amor de Dios. Aquel que se suicida está rechazando de plano el amor de Dios. Por eso es que luchamos contra todos esos flagelos de muerte. Cuando matas al niño en el vientre de mamá, cuando rechazas la vida con la eutanasia, con todas estas formas de ataques, leyes contra la existencia, como ha sido un tiempo hoy especial de ataque contra la vida. Y se privan de la Eucaristía, privan del alimento, de la fuerza del amor de Dios. Por eso el Señor anuncia en esta carta: al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios. Aquí aparecen dos palabras impresionantes: la columna y el santuario. ¿Qué significa? La columna que tú y yo vamos a hacer. Por el bautismo comenzamos a hacer las columnas, los fieles, para poder anunciar a Cristo, anunciarlo con nuestra existencia. Y en el santuario, donde somos consagrados por Dios y para Dios. Consagrados, ese consagrados se dice en griegos santos, o sea, separados para Él. Por eso en el primer siglo nos llamaban los santos. Ya en el segundo siglo, en la iglesia de Antioquía, se nos comenzó a llamar cristianos. Es decir, que por Cristo, con Él y en Él, toda nuestra existencia ha tenido el sentido de la vida, la felicidad. Y yo, dice el Señor, grabaré en estas columnas, o sea, en cada uno de nosotros, el nombre de mi Dios. Aquí aparece ya el otro signo, la otra palabra, el otro concepto fuerte, que es el nombre. ¿Quién da el nombre, hermanos? Escúchenme. ¿Quién da el nombre? Significa que tiene poder de dominio, es decir, es como una pertenencia al dar el nombre. Luego, el que Dios mismo nos ponga el nombre significa que somos de Él. Pertenecemos a Él. Y este pertenecer a Él se dice santificar, porque nos saca de esa realidad que es de la muerte para participarnos de su vida divina. Luego nos separa para Él. Yo no te pido que los saques del mundo, que los libres del maligno. Ha orado Jesucristo en el capítulo 17 de San Juan. Es el liberar de la muerte. Seguimos en el mundo, actuando en el mundo, vistiéndonos como todos, pero nuestra vida es de una ciudadanía nueva. Como dice aquí en esta carta, la ciudadanía nueva que es Jerusalén. Por eso aparecen tres tipos de nombre: el nombre de Dios,
El segundo, el que pertenecemos a una nueva ciudad que es Jerusalén. Somos ciudadanos del cielo con una nueva realidad y una nueva ciudad, y tenemos el nombre de Cristo. De ahí viene el nombre de cristiano, el que cree, y de ahí viene todo el proceso de llegar a creer. Son los nuevos nombres, unos nombres que quedan inscritos en el libro de la vida, y el nombre de la ciudad de mi Dios, que es la Nueva Jerusalén. Por el bautismo tú y yo comenzamos a ser sacerdotes, profetas y reyes, ciudadanos de esta Nueva Jerusalén, de esta nueva ciudad que viene como ataviada, preparada para su esposo, y tendrá mi nombre nuevo. Y el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Filadelfia. El tener el nombre significa que nosotros damos la certeza de ese nombre. Damos una vida de resurrección porque es Cristo al que nosotros confesamos en medio de las tribulaciones de este tiempo, de las miles de tentaciones que tenemos, hermanos. Nosotros tenemos una realidad: o confesamos a Cristo con nuestra vida, queriendo ser auténticos en todo, en nuestra vida cotidiana, porque estas cartas dirigidas a las iglesias nos han hablado de la fidelidad y nos está llamando Dios a que no seamos tibios. Nos lo va a anunciar en la siguiente carta con fuerza. A que si es sí o si es no, pero que no estemos entre el sí y el no. Que seamos testigos. Y ese es el martirio. Y si tenemos que derramar la sangre, bendito sea Dios. Es decir, que la fidelidad, que es el martirio de todo bautizado, ser fieles hasta el último momento, se transparente en nuestra existencia. Que no tengamos miedo, porque ya nuestros nombres, le ha dicho Jesús a los apóstoles, no tanto que Satanás cayó como rayos y fue vencido, sino que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ay de nosotros si no quedamos inscritos en el libro de la vida. Es perder el amor. Y el temor de Dios significa el miedo a perder el amor de Dios. Cuando uno ama, tiene temor a perder ese amor. Pues ese es el amor que tememos perder. Pues esta iglesia de Filadelfia es para nosotros ahora, esta iglesia católica que se mueve en este mundo, en este momento histórico. Ahora, después de esta pandemia, con esta pandemia, porque no ha pasado, con esta pandemia, con las situaciones que estamos viviendo ahora, los sufrimientos que esto ha marcado en nuestra existencia, permanecemos fieles como este pequeño resto, esta pequeña iglesia que ahora confiesa su nombre. Ahora Cristo la preserva, la custodia, la cuida y la protege. Pues así queda contigo. Si tú confiesas a Cristo sin temor en todo lo que haces, como papá, como mamá, como profesional, como hijo, como hija, en todo tu trabajo y tu existencia, Él te confesará delante del Padre. Y además te da la corona, el premio. Te protegerá, te custodiará, te conservará y Él te respaldará. Te dirá, como lo dice en el Salmo 91, te pusiste junto a mí, yo te libraré. Me hiciste tu escudo, me hiciste tu baluarte, yo te defenderé. Y en medio de la tribulación estaré contigo. Y aunque pases por cañadas oscuras, nada puedes temer, porque yo te protegeré, yo estaré contigo. Qué dicha recibir este mensaje de esta carta, para que tu vida se alegre, para que entres en esperanza y especialmente en este tiempo de Adviento, pidas la venida del Señor, que llegue a tu corazón para que tengas la vida y la tengas en abundancia. Oh Santísima Virgen María, que podamos escuchar esta palabra, que no se cierre nuestro corazón, que no se endurezca, que nuestros ojos se abran cada vez más a la belleza de la revelación, Apocalipsis, que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros.
El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que sigamos pidiendo el reino de Dios que se nos está revelando en este libro del Apocalipsis, con dos actitudes que son las que nos van a iluminar en toda nuestra existencia. En todo, amar y servir. Así nos lo entregó San Ignacio de Loyola y por eso lo citamos con amor en este momento. En todo, amar y servir. Hasta la próxima carta para que sigamos adelante con este estudio orado, meditado y ejército orante.